Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con la segunda entrega con respecto a este tema que va apuntando directamente contra uno de los mandamientos de la ley de Dios, y hablamos del tema de no mentir. En esta entrega estaremos leyendo un texto del libro de Samuel, específicamente el segundo libro de Samuel. Estamos todavía dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Y para iniciar con este tema, como siempre, nos pondremos entonces en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como empezamos el primer video con respecto a este tema, y ya hicimos nuestra invocación al Espíritu Santo, para que nos asista y nos ayude en este caminar con el texto que vamos a compartir del segundo libro de Samuel, tratando el tema que ya les he comentado, que es con respecto a la mentira. Pero antes de empezar, quería compartirles nuevamente el texto de Gálatas capítulo 6, versículo 1, que es el texto que vamos a estar utilizando durante estos encuentros, con la finalidad de recordarnos que todo esto debe ser trabajado y manejado desde la caridad y compartido también desde la caridad, obviamente. Procedemos entonces a volverlo a leer. Hermanos, si a alguien se le sorprendiera en alguna falta, vosotros que sois espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, fijándote en ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que, teniendo en cuenta este texto y el mensaje tan profundo que nos da de tener cuidado y corregir al prójimo como si nosotros mismos hubiésemos cometido la falta, pasamos entonces al texto de Samuel. Vamos a leer el segundo libro de Samuel, vamos a leer todo el capítulo 11 y nos adentramos, en este caso, en el capítulo 12, del versículo 1 hasta el 14. Iniciamos entonces la lectura del texto. Acá recordemos que estamos utilizando para todos estos encuentros la traducción de la Biblia de Navarra. Biblia que viene de la Universidad de Navarra, fundada por el Santo José María Escrivá de Balaguer. Esta lectura empieza con un título que dice El pecado de David, un subtítulo que hay aquí en el texto. Versículo 1. Al cabo de un año, en la época en que los reyes suelen salir a campaña, David envió a Joab con sus más leales y con todo Israel. Hicieron estragos entre los amonitas y sitiaron Rabá. David, mientras tanto, permaneció en Jerusalén. Sucedió una tarde que David, al levantarse de la cama, se puso a pasear por la terraza del palacio, el palacio real, y vio desde allí a una mujer que se estaba bañando. Era muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elitita. David envió a unos para que se la trajesen, y cuando llegó, durmió con ella, que acababa de purificarse de la regla. Después se volvió a casa. Estamos hablando en este caso, hago un paréntesis aquí, estamos hablando de Betsabé. Cierro paréntesis, continúa el texto, versículo 5. La mujer quedó embarazada y mandó recado a David para comunicárselo: estoy encinta.
David entonces le mandó decir a Joab: envíame a Urías, elitita. Cuando llegó Urías, David le preguntó por las tropas y por la marcha de la guerra. Luego le dijo a Urías: baja a tu casa, lávate los pies. Salió Urías a la casa de la casa del rey y le hicieron llegar un obsequio de la mesa real. Urías durmió a la puerta de la casa del rey, junto a otros servidores de su señor, y no bajó a su casa. Se lo comunicaron a David. Urías no bajó a su casa. Entonces David dijo a Urías: ¿no has hecho un largo camino? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió: el arca, el pueblo de Israel y el de Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los soldados de mi señor acampan en el suelo. Voy a ir a mi casa a comer y beber y dormir con mi mujer. Por tu vida y por tu persona, que no haré tal cosa, le responde, en este caso, Urías. David dijo a Urías: quédate un día más y mañana te despediré. Permaneció Urías en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David le invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Por la tarde salió para acostarse en su puesto con los servidores de su señor, y tampoco bajó a su casa. Al amanecer David escribió un recado para Joab y se lo envió por medio de Urías. En ese recado escribió: poned a Urías en primera línea, donde más recio sea el combate. Dejadlo allí, dejadlo solo para que sea alcanzado y muera. Así pues, cuando Joab estaban sitiando la ciudad, puso a Urías en el puesto donde sabía que se encontraban los más aguerridos. Los hombres de la ciudad salieron y atacaron a Joab y cayeron bastante de su ejército y los hombres de David. Y también murió Urías, elitita. Joab mandó a comunicar a David todas las noticias de la guerra y advirtió el mensajero: cuando termines de comunicarle al rey todas estas noticias de la guerra, si notas que se llena de ira y te dice: ¿por qué os habéis acercado tanto a la ciudad en la batalla? ¿No sabéis que os lanzarían dardos desde la muralla? ¿Quién abatió a Abimelech, hijo de Jerubbaal? ¿No fue una mujer la que lanzó una piedra de molino desde la muralla y lo mató en Tebes? Entonces tú le dirás: también ha muerto tu siervo Urías elitita. Marchó pues el mensajero y llegó a comunicarle a David todo lo que había mandado Joab. Dijo el mensajero a David: aquellos hombres se hicieron fuertes frente a nosotros e hicieron una salida a campo abierto contra nosotros. Los rechazamos hasta la entrada de la ciudad. Pero los arqueros dispararon contra tus siervos desde la muralla y muchos servidores del rey han muerto. También ha muerto tu servidor Urías elitita. Dijo David entonces al mensajero: esto has de decir a Joab: no te apenes por esto, porque la espada unas veces devora y unas veces y unas no, y otras a otros. Redobla tu ataque contra la ciudad hasta destruirla y dale ánimos. La mujer de Urías se enteró de que Urías, su marido, había muerto e hizo duelo por él. Pasado el tiempo del luto, David mandó a traérsela a su casa y le hizo su esposa. Ella le dio a luz un hijo, pero todo esto que David había hecho desagradó al Señor.
Y hasta aquí me detengo en esta lectura. Decimos entonces, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hasta acá todo el desarrollo de la historia de esta falta cometida por David, varias faltas cometidas por David, que podríamos extrapolar como pecados, en este caso de no matarás, pero también hay un pecado de la mentira. Y volvemos al mismo escenario que analizábamos con respecto al texto que compartíamos anteriormente, la historia que compartimos anteriormente, que tenía que ver con el libro de Daniel y el caso de Susana, capítulo 13 completo. Volvemos una vez más cómo el pecado, la concupiscencia de los ojos, hace que todo comience a trabajar. Él ve agradable a la mujer, está con ella sabiendo que era la mujer de otro. No desear a la mujer del otro. Cae con el pecado de la lujuria, un pecado capital. Cae con el pecado de contra un mandamiento de la ley de Dios, que es el pecado de no querer a la mujer del prójimo. Parafraseándolo, ¿no? Y vamos viendo cómo van avanzando los pecados que, a diferencia, bueno, es muy similar el caso realmente, no es ni de diferencia, es muy similar al caso de lo que leíamos en el texto anterior. Entra por la concupiscencia de los ojos, le da rienda suelta a la carne. Esto, a su vez, se convierte en un tema que hace que esta persona, en este caso David, se entregue a esa pasión desordenada. De esto ya se da esa intimidad entre ellos y queda esta mujer encinta. Él busca mil y unas formas de que Urías elitita se responsabilice de alguna forma de ese embarazo, o por lo menos él lo cree así, y viene saliendo la mentira. Pero al no poder persuadirlo, cae en otro pecado contra otro mandamiento: no matarás. Muy similar al escenario en estructura, claro, no es la misma disposición que el capítulo 13 de Susana, pero en este caso llega a cometer la falta. Hablamos de estar con otra mujer fuera del matrimonio, mentir, darle rienda a la concupiscencia de los ojos, a la concupiscencia de la carne, y en su soberbia manda a matar entonces, prácticamente, a entregarla a los enemigos, a Urías elitita. Cuando vemos toda esta estructura, vemos que los pecados no actúan individualmente, sino que es un conjunto de factores, de múltiples pecados que nos conducen a una obra. En este caso fue en matar al prójimo, cayendo en el mandamiento, yéndonos en contra del mandamiento de no matarás. Y esto nos deja una enseñanza muy importante. Casi todos los disparadores vienen por parte de las concupiscencias, donde nosotros tenemos debilidades. Por ejemplo, no son ejemplos, son tal cual: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y como hemos visto hasta el momento, en estos dos textos, todo entró por la concupiscencia de los ojos, el deseo. Y ese deseo se transformó en darle rienda suelta a la concupiscencia de la carne y por ende caer en la soberbia de tratar de eliminar a este hombre o responsabilizarlo de un embarazo que no era de él. Y todo esto se dio hasta que la mujer, en este caso Betsabé, quedara encinta y después tuviera que llevar al extremo de matar o mandar a matar a Urías elitita. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en esa situación? ¿Cuántos de nosotros no hemos abusado de nuestra posición para mover nuestra ficha al favor de ocultar algo que hemos cometido mal? Cuando hemos dicho o hecho o cambiado o alterado versiones para que funcionen a nuestro favor. Todos nosotros hemos caído en esas circunstancias. Y caemos. Lo que debemos trabajar es en caer cada vez menos, pero no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que Dios nos da, y buscando ser y estar en gracia, ser agradable a la vista del Señor y estar en gracia de Dios todo el tiempo. Aquí, como parte del texto, agregué el capítulo 12, versículo del 1 al 14, que es el que le voy a compartir a continuación con respecto a este tema. El texto dice lo siguiente:
penitencia de David. Este es el subtítulo que hay acá en la Biblia de Navarra. Versículo 1. El Señor envió a Natán ante David y cuando llegó a su presencia le dijo: había dos hombres en una ciudad, un rico y otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia. El pobre no tenía más que una cordillera que había comprado y crecido junto a él y con sus hijos, comiendo de su mismo pan y bebiendo de su mismo vaso y durmiendo en su regazo. Era para él como una hija. Vino una vez un huésped a su casa, en este caso de la casa del rico, y le dio pena tomar una de sus ovejas o de sus vacas para hornear al recién llegado. Así que robó la cordillera al hombre pobre, obviamente, y se la preparó al viajero. Se encendió la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que el que haya hecho tal cosa es reo de muerte, y por no haber actuado de esa manera sin tener compasión, habrá de pagar 4 veces por la cordillera. Dijo entonces Natán a David: tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te he ungido como rey de Israel, yo te he librado de la mano de Saúl, te he entregado la casa de tu Señor y he puesto en tu regazo las mujeres de tu Señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá, y por si fuera poco, voy a añadirte muchas cosas más. ¿Por qué has despreciado al Señor haciendo lo que más le desagrada? Has matado a espada a Urías, el hitita. Has tomado a su mujer como esposa tuya y la has matado con la espada de los amonitas. Por todo esto, por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías, el hitita, la espada no se apartará nunca de tu casa. Así dice el Señor. Suscitaré el mal en tu casa. Ante tus ojos te quitaré tus mujeres y se las daré a otros que dormirán con ellas a la luz del sol que vemos. Tú lo has hecho en secreto, yo lo haré a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le respondió: el Señor ya ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber ofendido al Señor con esta acción, el hijo que te ha nacido morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y acá vemos en el capítulo 12, en este capítulo, de versículos 1 al 14, vemos esta parte final. No solo se quedó en que, como finalizó el capítulo 13, que bueno, se llevó a vivir y fueron felices y la tomó por esposa, a Betsabé y todo esto. Voy a usar la palabra, hubo un para atrás. O sea, hubo algo que tuvo una consecuencia. Había faltado, como comentábamos al inicio del video, claramente a varios mandamientos y había caído en varios pecados. Y eso se ve claramente en el texto. Y al igual que pasó en la historia de Susana que compartíamos en el video anterior, también sucede lo mismo acá. Una vez más, el Señor envía un mensajero, hace que tenga conciencia David de que a través de esa historia que le cuenta el profeta Natán, que realmente se había metido en un problema y que le había faltado al Señor. Pide perdón, pero hay una parte muy interesante. Pide perdón, pero queda algo que reparar. Había una falta. Y esa reparación, en este caso, se ve al final, en el versículo
específicamente 14, donde dice, capítulo 12, versículo 14, pero por haber ofendido al Señor, con esta acción el hijo que te ha nacido morirá. El hijo de Betsabé. Y eso es lo que el Señor busca en su justicia. De ahí vemos que, al igual que en la historia de Susana, se agarraron a estos dos mentirosos que hablábamos anteriormente y al final hubo un juicio y son condenados. Acá ustedes dirán, pero bueno, no hubo un juicio, pero no fue condenado directamente David. Pero en este caso, ese niño es producto no del amor ni de ese amor en obediencia a Dios, sino de algo fuera, extramaritalmente. Y Dios, sabiendo que David amaba a ese niño recién nacido, entonces marca sentencia porque había que reparar el tema que había cometido. Entonces, al final, estas dos historias nos traen a colación algo. Por más que el escenario se pueda ver bonito, cometiendo pecados y faltas y que nadie me ve y nadie me alcanza y nada, todo esto, al final, como yo le decía la vez pasada a alguien que le comentaba algo de esto, la mentira tiene patitas cortas. Y tarde o temprano las cosas saldrán a la luz. Entonces debemos trabajar y operar conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que enseña la iglesia que éste fundó y que nos da como faro de guía en este caminar, junto con los faros que estas, digamos, o estas bengalas que desprenden de esta iglesia, pero están vinculadas a ella desde la iglesia triunfante que vemos en los santos y demás. Todo esto no es para que nos quedemos en el fin como iglesia o en los santos, sino que lo veamos como un medio, así como los profetas, así como a David, que él se arrepintió, pidió perdón, pero había una consecuencia por esa falta. No solamente era pedir perdón y ya el Señor te perdonó y chao que te vi, sino que había algo que reparar. Y esa reparación, en este caso, en este texto bíblico, se ve claramente con el tema de que iba a morir el hijo de David producto de esta relación. En el caso de Susana, había un claro castigo y ese castigo era que ellos perderían la vida. Esa era la cuota que tenían que pagar. Pero estos no pidieron perdón, en este caso los jueces, los dos ancianos, esos que hablábamos de ese texto. Pero siempre hay una condena y el Señor es justo en su forma de obrar. Así que esta lectura nos da claramente la enseñanza, la señal de que la mentira tarde o temprano saldrá a la luz. La verdad, la mentira no dura para siempre. Incluso si nos muriéramos con un secreto que es una mentira que tapamos, viene el juicio, viene la parte del juicio universal, el último día donde resucitaremos con nuestro cuerpo glorificado, uno para la salvación eterna y otros para la condenación, así enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Y en base a lo que le estoy diciendo, porque esto es un tema escatológico, en ese momento también, como enseña la Iglesia Católica, tendremos conciencia de todo lo bueno y lo malo que hemos hecho, y otros también podrán ver lo bueno y lo malo y lo que se ha ocultado. Todo saldrá a la luz. Así que, teniendo en cuenta eso, por favor, les invito en esta cuaresma a acercarse al sacramento de la reconciliación, a pedir perdón por sus pecados y a ver la forma, digámoslo así, de resarcir e ir reparando los males que hemos hecho ya en esta vida, para así reducir nuestra estancia en el purgatorio. Pero claro, todo esto con un proceso de conversión, un proceso de poner nuestra mirada siempre en el Señor y apoyándonos en Él, porque sin Él no somos nada. Bien, aquí tengo algunos apuntes con respecto a este segundo día que quiero compartirles. Primero, David encadena la mentira tras la mentira para ocultar su falta. Al final ocultaba un pecado, una falta, pero la encadenaba en mentira tras mentira tras mentira. Y al final todas fueran desarticuladas por el Señor, y esa falta que había de fondo junto con el conjunto de mentiras orquestadas llegó a la pena de su hijo. O sea, llegó a la pena de que eso le iba a doler a él, así como el Señor también le dolió la falta y tanto que le había dado a David en sus manos. Como parte de catequética de este encuentro, tenemos que el pecado oculto genera más pecado. El pecado que se oculta genera más pecado.
Y eso lo vemos claramente en este texto. Arrancamos de un pecado de estar con una mujer de otro hombre, caemos en el mandamiento ese de no desear a la mujer del prójimo. Pero este se origina por las concupiscencias, ya la vimos, concupiscencia, y actúan las tres. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, buscando entonces a través de su poder, gestionando su poder, mentir y mover fichas para tratar de ocultar su pecado. Entonces, ahí vemos esa parte. El pecado oculto genera más pecado y se vuelve una cadena de pecados. La mentira nace del miedo de perder imagen o poder o prestigio. La mentira nace muchas veces porque no quiero que las personas las otras personas, nuestro alrededor, nos vea de una forma diferente, nos vea como un pecador, nos vea como una persona que podemos fallar. Y David tenía una autoridad y era el ungido del Señor. ¿Cómo el ungido del Señor va a pecar de esta forma? Entonces, ahí sale esta parte de la mentira nace del miedo de perder la imagen o el poder o prestigio, en el caso de David. Para cuando llega la verdad, en este caso Natán, comienza la sanación, comienza ese proceso. Pero ese proceso de sanación duele. Y no solo en la parte de entender que él había pecado y que pide perdón, sino también en la parte de un dolor por su primogenitura, no su primogenitura, pero sí por uno de sus hijos. Así que, pues nada, hoy les invito a reflexionar en esto y ahora a ver, no solo una mentira plana, como lo que pasó en Susana. Mentira plana me refiero a una mentira que ocurre puntualmente. Hay una condena, hay un tema, una condena, se va a condenar a un inocente para ocultar algo, pero al final sale la verdad a la luz. En esta se hace una cadena de mentiras producto de que él no quería perder su prestigio. En el otro caso era producto de que ellos tenían un poder y ya habían abusado de otras personas de esta misma forma. Por eso digo, la mentira tiene patitas cortas y pronto es alcanzada por la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, para finalizar entonces este video, vamos a finalizar como todos los días haciendo, no recuerdo bien si el último día lo terminamos así, pero hoy lo vamos a terminar así. Terminaremos con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Nos ponemos entonces en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.